Bueno, Listo. estamos listos para iniciar nuestra clase, ¿no? Continuando con el estudio de la carta a los hebreos. Para mí ha sido de mucha bendición el estudio de esta carta, este libro. Realmente antes no lo había estudiado de esta manera tan profunda, tan detenida, y no le había dado la gran importancia que tiene este libro, ¿no? Para la vida cristiana práctica. Pero ahora estudiando todos estos temas, especialmente estos temas que hemos empezado a estudiar en esta parte final del curso, en esta unidad que habla sobre los temas teológicos, misionológicos y pastorales de la Carta a los Hebreos, pues mi perspectiva ha cambiado un poco y creo que el libro de Hebreo merece una mayor atención de parte de la iglesia, un mayor estudio. Ojalá que cada iglesia pudiera hacer una serie de estudios, ¿no? Sobre las implicaciones de la Carta a los Hebreos para la vida cristiana en los días actuales, porque creo que ayudaría muchísimo, porque los temas que se tratan en la Carta a los Hebreos son temas situaciones que está atravesando hoy la iglesia, ¿no? En un sentido general. Y como vamos a ver en este tema que vamos a estudiar hoy, un tema tan importante, el tema de la apostasía, es uno de los temas teológicos que se tratan en la carta a los hebreos. Si no estamos en ese tiempo que está profetizado en la Biblia por el apóstol Pablo, en primera a Tesalonicenses, él habla sobre el tema de la apostasía como una época de enfriamiento y de separación, ¿no? De las personas, de los creyentes, de la fe que antes habían practicado. Dice que será una época, un periodo que precederá, ¿no? A la venida del anticristo, de los días finales, y por lo tanto precederá a la venida del Señor, será una de las señales que precederán la venida del Señor. Y yo pienso que si no estamos eh, ya totalmente en esa época de que muchos cristianos se van a apartar de la fe, se van a enfriar, van a perder su confianza del principio, si no estamos, ya estamos próximos, ¿no? A entrar en esa época tan difícil en cuanto a la fe cristiana. Así que el tema que vamos a estudiar hoy es sumamente importante. Y vamos entonces a comenzar el estudio de nuestro tema y veamos acá dos textos bíblicos, dos versículos, uno en Hebreos capítulo 3 versículo 12, donde dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es precisamente lo que significa la apostasía, apartarse de la fe que uno antes tenía, ¿no? Que la persona antes tenía, o apartarse de la comunión con Dios y hacerse contradictorio, rebelde, ¿no? Algunos han llamado a la apostasía, algunos teólogos, algunos comentaristas han llamado la desconversión, o sea, eh, poniéndola en contraste con la conversión, ¿no? Conversión, el nuevo nacimiento, cuando uno comienza a caminar en la senda cristiana, y la desconversión sería una vuelta atrás, ¿no? Un regreso al camino pecaminoso, a la vida pecaminosa de antes.
Entonces, por eso la han llamado así, desconversión. Otro pasaje en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Esta es palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. y, pero Pablo ya se lo aplica en aquel tiempo a aquellas personas que se habían ido tras doctrinas extrañas, detrás de herejías, ¿no? Que habían surgido, perdón, en aquel tiempo. Entonces, dice, profetiza, ¿no? El apóstol Pablo habla al Espíritu Santo a través de Pablo, diciendo que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces la profecía tenemos que darla como algo inminente, la apostasía, perdón, tenemos que darla como algo inminente, algo que ha de suceder y que muchos se van a apartar, a separar de la fe. Pablo lo da como algo que ya estaba sucediendo en sus tiempos, ¿no? Pero, por supuesto, la enseñanza del apóstol en Tesalonicense nos es muy enfática y dice que será un evento, una situación que va a preceder, será una de las señales previas a la segunda venida de Cristo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la terminología y definiciones del término apostasía. Es un término que aparece en la Biblia en muchos lugares y nuestro interés especialmente hoy es su significado a la luz de la carta a los hebreos. Pero ya en el Antiguo Testamento, en la Biblia griega, por ejemplo, en la versión de la Septuaginta, ya aparece el término. Y y también relacionado al pueblo de Israel, como lo vamos a estudiar ahora un poquito más adelante. Entonces, la palabra apostasía se deriva del verbo griego apistemi, que significa salir de una posición en que uno se encontraba anteriormente. Irse, ¿no? Partir, salir de una posición en que uno se encontraba anteriormente. Y vemos entonces la raíz apistemi, ¿no? El verbo, ¿no? Y la palabra apostasía hace referencia o significa deserción, rebelión, ¿no? Básicamente. Deserción de la verdad, dice la concordancia exhaustiva de Strong, acercándonos a esa definición teológica, ¿no? Deserción de la verdad. Si el diccionario bíblico en línea dice que apostasía es una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. Entonces, bueno, algunos no están de acuerdo con esto, ¿no? Por ejemplo, nuestros hermanos calvinistas, enseñan que una persona que verdaderamente ha creído en el Señor, que ha tenido una conversión genuina, nunca se va a apartar, ¿no? Es decir, la idea de salvo siempre salvo. Pero nosotros, los wesleyanos, ¿verdad? Que es nuestra corriente teológica, nuestra teología wesleyana, sí nos habla de la posibilidad de caer y aún la posibilidad de hacernos de tal manera tan rebeldes, tan duro nuestro corazón, tan incrédulo, ¿no? Después de haber tenido esa experiencia de conversión, que podemos perdernos finalmente, ¿no? De acuerdo a nuestra teología wesleyana. Entonces, la apostasía, repasemos,
es una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje del cristianismo, es decir, una eh, apartarse voluntariamente, ¿no?, de la fe cristiana que una persona ha tenido anteriormente y hacerse contrario, rechazar la persona de Cristo, ¿no?, de parte de una persona que ha sido cristiano anteriormente. Y yo he conocido personas así, aún amigos, personas cercanas que han estado en el camino del Señor con uno y que después de mucho tiempo se han apartado, se han hecho rebeldes y han tomado, han asimilado filosofías, han asimilado creencias que son totalmente contrarias a las enseñanzas bíblicas, ¿no? Y bueno, conozco tengo un amigo de acá de Colombia y nos graduamos juntos en el Seminario Teológico Nazareno Sudamericano en Quito, en Ecuador. Este muchacho, pues, un muchacho brillante, ¿no? En cuanto al estudio. Y del grupo de los que nos graduamos en esa oportunidad, eh, creo que fue por allá en el año 2009, nos graduamos de licenciatura en teología, allí en el seminario. Él era el más destacado, ¿no? En cuanto al conocimiento y bueno, era digno de admirar. Él tenía un deseo de servirle al Señor en las misiones, decía que tenía un llamado especial al trabajo misionero y especialmente para ir a Japón, ¿no? Decía que tenía un llamado de Dios para ir a Japón. Y bueno, él se casó también con una jovencita de nuestra denominación. Esta jovencita am, es una líder también entre los jóvenes a nivel global. Y yo recibí la información acerca de este joven. Bueno, se separó de la joven y ha seguido perseverando y ha seguido en el liderazgo en nuestra iglesia. Es una de las líderes globales de la juventud en nuestra denominación de la Iglesia del Nazareno. Por cierto, hace unos días le dieron un premio especial llamado Timoteo, que da la iglesia, la departamento de jóvenes de nuestra iglesia. Y bueno, le decía que se separaron, él finalmente fue a Japón, ¿no? Obedeciendo a su llamado no sé si antes de separarse, pero lo cierto es que me ha dado información de que estando allá en Japón él se hizo ateo. O sea, imagínense, habiendo estudiado teología, graduado con honores, teniendo un llamado misionero y todo eso, y finalmente resulta en ser ateo, ¿no? A mí me causó bastante admiración, pero mi propio pastor acá en la iglesia local, que lo conoce también, me ha dicho, no, se volvió ateo, se separó de su esposa. Bueno, yo no he sabido más de él, pero es una persona a quien tengo mucho cariño. Esas son las informaciones que he recibido. Realmente en nuestra iglesia, en nuestra denominación, no he escuchado más de él. eh, y Dios quiera, pues, que pueda, si es así, que se ha apartado de esa manera, se ha hecho rebelde a la fe que antes tenía, ojalá que pueda volver nuevamente, pueda reencontrarse nuevamente, ¿no?, con ese Salvador que profesó anteriormente y pueda el Señor ayudarle para poderse apartar de todas esas quizás filosofías y creencias que ha asimilado, ¿no? Bueno, sí, he conocido casos de muchas personas así que se han apartado, ¿no? Personas que antes estuvieron muy activos en el ministerio, muy dedicados a las cosas del Señor y que se han convertido en personas duras de corazón para creer, ¿no?,
a la palabra y para seguirle sirviendo al Señor. Así que la apostasía es, en definición, entonces, una rebelión. Salir de una posición en que uno se encontraba anteriormente, apartarse de la fe que uno tenía anteriormente. Es algo lamentable que una persona pueda caer en esta condición después de haber sido un creyente fiel, un creyente genuino. Vamos a ver Cierto. algunos ejemplos de apostasía en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos el caso de la apostasía de Israel después de la muerte de Josué. Dice que, bueno, es interesante, ¿no? Esa parte de la escritura en Jueces capítulo 2, versículos 10 al 19. Jueces 2. Déjame buscar la escritura para leer un poquito de esa sección. Jueces 2. Buscamos lo otro, profe. Sí, sí, por favor. Jueces 2. Vamos a leer, por favor, desde el 10 y vamos a leer hasta el 19. Es un poquito largo, pero es un pasaje muy importante en relación con nuestro tema. ¿Alguna de ustedes pudiera leerlo, por favor? Jueces A ver, 2, del 10 al 19. dice, y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir al Señor. Abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a las Astartes. El furor del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de asaltantes que los saqueaban. Los abandonó en manos de sus enemigos del alrededor. Y ellos no pudieron resistir más ante sus enemigos. Donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor les había dicho y como el Señor les había jurado. Así los afligió en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que libraran de mano de los que los saqueaban, pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido a los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor se levantaba, cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se conmovía ante sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirle y para postrarse ante ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, es una triste historia en realidad, ¿no? La historia del pueblo de Israel y su apostasía en el tiempo posterior a la muerte de Josué, ¿no? Josué sirvió al Señor con fidelidad. Luego de Josué dice que los hijos de Josué, que él había puesto como jueces, comenzaron a hacer lo malo y el pueblo de Israel quizá siguiendo ese mal ejemplo, ¿no? De sus propios líderes,
Entonces se corrompió, ¿no? Tras los ídolos, tras Baal, Astarte, todas estas imágenes, todos estos ídolos, y se volvió el pueblo de Israel bastante rebelde, ¿no? A la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces esto fue una apostasía grande del pueblo de Israel después de la muerte de Josué, como vemos acá, ¿no? Dios les dio jueces cuando estaban oprimidos por sus enemigos y Dios les envió jueces para que los liberaran, ¿no? Pero una vez que sucedía la liberación, una vez que los jueces lograban que los enemigos fueran alejados, entonces se apartaban nuevamente y se corrompían, ¿no? Y llegaban a esa condición de apostatar, ¿no? De Ujú. la fe. Tenemos también el caso de la apostasía de Salomón, que se encuentra en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 12, ¿no? Y allí vamos a buscar también ese pasaje para que veamos, puede leer ahí, Sí, acá lo tengo. primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 12. Puede leerlo, ¿no? Sí, dice así. Pero el rey Salomón amó además de la hija del faraón a muchas otras mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, eteas, de los pueblos de los que el Señor había dicho a los hijos de Israel, no se unan a ellas ni a ellos se unan ustedes, no sea que hagan desviar sus corazones tras sus dioses. A estas Salomón se apegó con amor, tuvo 700 mujeres y reinas y 300 concubinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con el Señor su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a abstraerse, Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, ídolo detestable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo detestable de Moab, en el monte en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo detestable de los hijos de Amós, y así hizo para que todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se indignó contra Salomón porque su corazón se había desviado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera a otros dioses. Pero él él guardó lo que el Señor no le había mandado, él no guardó lo que el Señor le había mandado. Entonces el Señor le dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino y lo entregaré a un servidor tuyo. Sin embargo, no arrancaré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo he elegido. Gracias, ¿no? Otro pasaje también bastante triste, otra historia bastante triste, la caída de Salomón, ¿no? Recordemos la gran sabiduría de Salomón,
cuando dice la palabra que venían de todas partes del mundo para oír, para conocer la sabiduría de Salomón. Y los reyes extranjeros se admiraban, ¿no?, de esa gran sabiduría. Hubo una gran prosperidad en Israel en ese tiempo, en esa época temprana del reino de Salomón, una gran opulencia, ¿no? En cuanto a las riquezas, todo lo que Salomón había acumulado, ¿no? Bueno, y otro asunto tan importante acerca de la vida de Salomón fue que él construyó el templo, ¿no? David había dejado todo preparado, había preparado todos los materiales y dejado todo para que su hijo Salomón, que le sucedió en el trono, construyera el templo de Dios. Y ese es un punto ahí importantísimo en la dedicación del templo, ¿no? Cuando dice que la gloria de Dios llenó el templo, la Shekinah de Dios, ¿no? Llenó el templo de tal manera que la gloria era tan grande, tan tremenda, ¿no? Que no se podía entrar al templo, ¿no? A causa de la presencia de Dios. Era como una, la Shekinah era como una nube, ¿no? Que era prácticamente llenaba todo el espacio, todo el vacío, ¿no? Bueno, es algo inexplicable para nosotros. Hoy en día, solamente por los relatos del Antiguo Testamento, más o menos podemos darnos una idea de lo que era esa presencia gloriosa de Dios y que llenó aquel templo, ¿no? En el tiempo de la dedicación que hizo Salomón, donde presentó innumerables sacrificios y bueno, hubo toda una fiesta en Israel en el tiempo de la dedicación del templo, ¿no? Pero ya vemos entonces aquí en esta etapa final de la vida de Salomón que él eh, cae, ¿no? Tenía, parece ser un talón de Aquiles, ¿no? Un área de debilidad en su vida que eran las mujeres. Y entonces, sí, esa era, parece ser su debilidad, y entonces hizo alianza con reinos extranjeros, se casó con princesas, hija de reyes, ¿no? Extranjeros, y estas mujeres fueron desviando el corazón de Salomón hacia los ídolos, hacia los dos dioses falsos, ¿no? Y no era que no tenía conocimiento, ¿no? Porque él sabía, por supuesto, que el adorar ídolos, adorar aquellas imágenes y practicar aquellas cosas era abominable para Dios. Y sin embargo, consintiendo, ¿no? Con sus mujeres les hizo altares en diferentes lugares en Israel a estos dioses falsos tan abominables como Baal, por ejemplo, como Moloch, a este ídolo Moloch le sacrificaban niños, ¿no? Las naciones cananeas aquellas naciones que Dios había expulsado para darle la tierra a Israel. Tenían prácticas muy detestables, ¿no? Para Dios, como también la llamada prostitución sagrada de habían prácticas sexuales pecaminosas, ¿no? Con el propósito, con el fin de adorar a esos dioses, ¿no? Porque al parecer esos dioses se agradaban, ¿no? Por ejemplo, esta Astarte o Astarot en algunas, se dice en algunas versiones, representaba la fertilidad, la diosa de la fertilidad, y entonces se hacían muchos rituales, muchas cosas, muchas prácticas religiosas que eran abominables, ¿no? Caían en el terreno de la lujuria, de cosas pues sumamente abominables. Y esta fue entonces
apostasía de Salomón. Y dice que se había desviado el corazón, se había inclinado el corazón de Salomón tras esos dioses ajenos. Su corazón entonces llegó a ser un corazón no perfecto delante de Dios como lo había sido el corazón de David, su padre, ¿no? Que fue, según las escrituras, un hombre según el corazón de Dios. David ciertamente tuvo muchos errores, ¿no? Pero no llegó jamás, no cometió jamás el pecado de la idolatría, ni a consentir en tener ídolos en Israel. Pero Salomón, del cual se esperaba, ¿no? Viendo las historias, las primeras historias del reinado de Salomón, viendo todo el temor que él tenía a Dios y el don de sabiduría que Dios le dio a Salomón, ¿verdad? Como vemos, hermanas, el recibir gracia de parte de Dios, recibir dones y manifestaciones de parte de Dios no nos asegura la perseverancia, no nos asegura llegar al final de la carrera, ¿no? Mm, Sino que puede haber un momento en que el descuido espiritual, la negligencia espiritual y el consentir con los pecados ajenos pueda llevar a una condición de apostasía similar a la que se manifestó en la vida del gran rey Salomón. No podemos decir que Salomón haya sido, que no haya sido salvo, que haya sido condenado, ya es algo que nosotros no podemos asegurar, ¿no? ujú, Son personajes de la Biblia tan importantes. En el caso de Saúl también, ¿no? Terminó su vida también prácticamente en rebelión contra la voluntad de Dios. Pero ya en el asunto de la salvación personal ya no podemos meternos. Y bueno, antes había un trato diferente de Dios con las personas. Sabemos que estaban en el antiguo régimen de la ley, ¿no? Cubiertos por el pacto, por la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Y Dios enviaba el castigo, ¿no? Para esas personas. Muchas veces el castigo era la muerte, el juicio de parte de Dios era la muerte, como el caso de Saúl. Así que no sabemos en cuanto a la salvación eterna, ¿verdad? No sabemos, ¿no? Aunque podríamos hablar de un principio bíblico, ¿no? De que el que muere en pecado va, ineludiblemente va a un destino eterno de condenación, ¿no? Pero como estamos hablando de un antiguo régimen, del antiguo pacto, ya es algo que tiene sus detalles diferentes, ¿no? A lo que es hoy la vida conforme a la gracia y en Cristo. Así que no podemos entrar más allá ni especular, ¿no? Algún día pues nos daremos cuenta, ¿no? En la gloria, que con la gracia de Dios nosotros podamos seguir adelante y perseverar y finalizar nuestra carrera cristiana con éxito, podamos darnos cuenta de todos estos detalles que hoy son dudosos, ¿no? Que hoy se nos presentan dudas acerca de muchos personajes de la historia bíblica. Tenemos entonces también la apostasía en tiempos de Jeremías. Jeremías capítulo 2 habla del el juicio de Dios sobre esa apostasía. Y en los tiempos de Jeremías, pues esa apostasía o esa separación del pueblo de Israel de la fe en Dios ocasionó la cautividad babilónica, ¿no? Entonces fueron llevados a Babilonia, 70 años fueron allá esclavizados en Babilonia, luego Dios permitió el regreso del pueblo de Israel, ¿verdad? Y también la restauración nuevamente de Israel, ¿no? Pero fue un tiempo, la cautividad babilónica fue un tiempo bastante aleccionador para el pueblo de Israel, para los judíos, ¿no? En aquella época, a causa de su pecado. También tenemos apostasía en tiempos de Oseas.
¿no? Y allí en Oseas capítulo 5 se narra precisamente este asunto de la separación del pueblo de Israel de su Dios. Bueno, podemos hablar que en cada uno de los profetas nosotros podemos encontrar una especie de apostasía, ¿no? Del pueblo, porque también el profeta Isaías nos habla acerca de la condición del pueblo de Israel en sus días, dice que no había nada sano, ¿verdad? Desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de los dedos de sus pies, no había nada sano en el pueblo de Israel, no solo herida, hinchazón, llaga podrida, es decir, hablando de la corrupción moral del pueblo de Israel. Así que la apostasía estuvo presente en el pueblo de Israel en diferentes periodos de su historia. Como consecuencia de la apostasía o la separación vino el juicio de parte de Dios. Entonces vamos a mirar lo que nos interesa a nosotros hoy, mirar la apostasía advertida en el libro de Hebreos, ¿no? Advertencia a los hebreos contra la apostasía que aparece desde el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 20. Hay otros textos allí en la carta a los hebreos que se puede utilizar o se puede aplicar al tema de la apostasía, pero he tomado solamente esta sección para que no sea tan complejo el estudio, ¿no? Entonces vemos allí en este pasaje de Hebreos 5, versículo 11 en adelante hasta el 6:20, vemos la advertencia, ¿no?, que el escritor hace a los cristianos a quienes dirigió esta epístola tan importante, ¿no? Ellos habían retrocedido espiritualmente, ¿no? Como vemos allí entonces en este pasaje. Vamos a ubicarnos en el pasaje, no para leerlo, sino para ir mencionando algunos versículos importantes y entonces ubicarnos mejor en cuanto al estudio de esta sección, ¿no?, de las escrituras. Entonces dice que ellos ya debían ser maestros, ¿no? Pero, sin embargo, tenían la necesidad de ser enseñados de nuevo en lo básico, en los rudimentos que llama el escritor, ¿no? Así que estamos hablando de personas que ya tenían muchos años en el camino del Señor, sin embargo, no habían crecido, se habían mantenido estancados, no habían avanzado en cuanto al conocimiento del Señor, en cuanto a el crecimiento en su vida cristiana. Por eso les dice, debiendo ser ya maestros, ¿verdad?, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, de que se os enseñen los rudimentos de la fe, las doctrinas básicas de la fe. Entonces le dice que son niños espirituales, ¿no? Y no pueden participar de el alimento sólido, ¿no?, como los niños, sino que necesitan la leche. Son inexpertos en la palabra de justicia, porque en realidad no conocían, ¿no?, a profundidad la palabra, o habiéndola conocido, la habían olvidado, la habían abandonado. Entonces son comparados con el niño que necesita la leche en lugar del alimento sólido, ¿no? Ellos debían ya, según el escritor, tener los sentidos ejercitados, ¿verdad? Así como los niños van en sus etapas de crecimiento, van avanzando en cuanto a el ejercicio de sus sentidos, ¿no?, de sus diferentes capacidades. Pero estos se habían quedado como atrofiados en los cristianos a quienes es dirigida esta carta. Eran niños espirituales. Muchos habían recaído en la conducta pecaminosa anterior, a la vida antigua, y se habían convertido en una tierra infructífera que solo producía espinos y abrojos, según dice allí el pasaje, ¿no? En la ilustración o la analogía que usa el escritor,
acerca de la tierra, ¿no? Hay una tierra que bebe la lluvia, que cae sobre ella, y esa tierra, dice, produce hierba provechosa, ¿no? A aquellos por los cuales es labrada. Pero a los hebreos, a los destinatarios de su carta, los compara con una tierra que solo produce espinos y abrojos. Sí, una tierra que rechaza, en este caso, ellos rechazan la gracia de Dios, rechazan la dirección de Dios, rechazan la palabra que Dios les envía, se han endurecido como una tierra infructífera, ¿no? Luego, el escritor a los hebreos les advierte a sus lectores sobre el juicio inminente de Dios, ¿no? Sobre el pecado. Recordemos, Números 14, 18 dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Nuestro Señor es un Dios justo, ¿no? Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice que nosotros los cristianos, debido a que servimos a un Dios justo que no hace acepción de personas, que no tiene por inocente al culpable, dice que nosotros debemos conducirnos en temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es decir, la apelación que hace el apóstol Pedro acá a los destinatarios de su carta es que nosotros no tenemos libertad para pecar y volvernos a arrepentir, eh, hacer cosas que están en desacuerdo con la santidad de Dios y pensar que Dios puede pasarnos por alto, ¿no? Aquellas cosas. Así que hay que vivir con temor, ¿no? En una vida de reverencia a la santidad de Dios y seguir ese camino que Dios nos ha llamado el camino de la santificación, ¿no? Porque de lo contrario, quedamos expuestos al juicio inminente de Dios. Entonces, esta es la advertencia que hace acá el escritor a los hebreos, a sus lectores. Bueno, hermanos, vamos a avanzar porque eh, tenemos entonces la seguridad contra la apostasía. De acuerdo al capítulo 6, versículo 9 al 20, ¿verdad? Ahí nosotros podemos tener seguridad contra la apostasía, ¿no? Nos dice que una apostasía generalizada precederá la segunda venida del Señor, nos enseña ahí la palabra, pero hay esperanza, hay seguridad contra la apostasía, siendo diligentes en la vida cristiana, creciendo y profundizando nuestra fe, teniendo paciencia para enfrentar las dificultades, teniendo esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios, fundamentándonos en la palabra de Dios cada día más, afirmarnos en la gracia de Dios, ¿verdad? Que nos ha sido manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Todo eso nos concede seguridad contra la apostasía, es decir, siendo cuidadosos con nuestra vida espiritual. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que en el caso de Salomón, él se descuidó, él dejó que su corazón fuera atraído por los ídolos, ¿verdad? Y esto entonces trajo sobre la vida de Salomón un juicio de parte de Dios. Aunque mire, la gran misericordia de Dios fue que no iba Dios a romper el reino en los días de Salomón, sino en los días de su hijo, ¿no? Pero las consecuencias del pecado, por supuesto, quedaron. Bueno, como ya estamos llegando al final de nuestra clase, vamos a mirar, bueno, sabes que teníamos otra lámina, ¿no? Aquí tenemos la presentación. Luego les coloco allí una pequeña bibliografía, aunque mayormente sacado las ideas del estudio personal de este pasaje, ¿no? Muy bien, mis hermanas, entonces luego vamos a estar ampliando un poquito más este tema de la apostasía. Yo les voy a compartir esta presentación y podemos reflexionar un poquito más acerca de este
tema tan importante, la apostasía, ¿no? Luego, al final de estas clases, sobre los aspectos teológicos del libro de Hebreo, vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas y allí pues vamos entonces a derivar algunas enseñanzas también sobre el asunto de la apostasía. Así que Dios les bendiga en gran manera. Les comparto la presentación y cualquier preguntita o cualquier observación acerca del tema que hemos estudiado en la clase, pues ustedes me hacen saber. Dios les bendiga, mis Bueno, hermanos. Entonces, el martes próximo no nos vamos a vernos, sino ujú, el siguiente. no, Yo les deseo que este, tengan el mayor éxito en su actividad, en la campaña evangelística que van a realizar. Que Dios las bendiga en gran manera en este muchas trabajo gracias, profe. a realizar. Dios les bendiga, mis Gracias. Dios le bendiga a usted. Amén. Aquí Ujú. dejamos la clase. Amén.